Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace poco puse una encuesta en la pestaña de comunidad y de las 4 películas, la ganadora, la que salió en primer lugar, en primera votación, con un 45% de los votos, no es ni más ni menos la película que os voy a comentar esta noche y que hace escasas horas os he puesto una fotografía en la pestaña también de comunidad de lo que es la protagonista, la hermosísima, bellísima y extraordinaria actriz del cine contemporáneo Jennifer Connelly, ganadora de un Oscar. La película que os voy a comentar esta noche no es nada más y nada menos que Fenómena, o como se la llama en los territorios de Estados Unidos, Creepers, aunque evidentemente Fenómena es el título original, ya que estamos ante una película que es italiana, dirigida por el director Dario Argento, uno de los padres del Giallo. Recordad que Dario Argento pues, es el director de películas como Inferno, como Suspiria y como una serie de títulos que igual que Mario Bava, igual digamos que su maestro cinematográfico, pues son los creadores de ese subgénero de terror llamado el giallo. Pero en esta película se puede decir que, sin temor a equivocarse, que es una de las películas más personales del director italiano, ya que la estructura narrativa que tiene es muy similar, por ejemplo, a la de Suspiria. Y además es una de las películas más personales de Dario Argento porque está llena de clasicismo cinematográfico de terror, porque tiene muchos homenajes a Caligari, incluso a Drácula, príncipe de las tinieblas, de la factoría Hammer, aquella interpretada por Christopher Lee en 1965 y que la tenéis comentada aquí en el canal, y la que os he mencionado ahora mismo, El gabinete del doctor Caligari de Robert Wiene. La verdad es que Fenómena para mí, cuando la vi por primera vez, supuso pues realmente pues una sorpresa, ya que para mí Darío Argento pues era un director muy desconocido. Es decir, yo esta película la vi pues siendo pues prácticamente no un niño, pero vamos, no un adolescente, pero estaba en la transición entre adolescente y niño. Y fue la primera película que vi de Darío Argento. Y la verdad es que me conmocionó bastante, porque la verdad es que está llena de elementos muy perturbadores, de elementos paranormales y además de una banda sonora realmente extraordinaria y totalmente atmosférica. Darío Argento, y digo que es una de sus películas más personales, realizó una serie de viajes por lo que es la Europa central, por Suiza, y sobre todo por lo que es la zona a la que llaman la Transilvania suiza, y que está mencionada además dentro de la película. Pero ¿por qué la llaman la Transilvania suiza? La llaman porque es una zona de Suiza que tiene una serie de bosques muy densos, similares, parecidos en lo que se refiere a densidad de población, en lo que se refiere no a personas, sino en lo que se refiere a bosques de coníferas, de pinos, en lo que se refiere a parecido a los Cárpatos de Transilvania. Por eso la llaman la Transilvania suiza. Y hay una leyenda en esa Transilvania suiza, según he podido informarme, y que también está incluida como elemento narrativo dentro del film, que es que pues por allí sopla una serie de vientos, unos vientos muy fuertes, muy fríos además, que suelen causar pues problemas físicos, psicológicos y emocionales a las personas que viven en la zona. Seguramente será a lo mejor pues por la carga de iones negativos, pues porque llueva más, etcétera. Pero es una zona, pues digamos, pues más boscosa, es una zona, digamos, más tenebrosa desde el punto de vista en que llueve más, tiene muchísimas épocas del año en la que está pues prácticamente el cielo todo cubierto. Y Darío Argento pues vio en esa zona pues unos escenarios, unos exteriores magníficos para poder realizar una película. Y también es por otro aspecto, por lo que es una película muy personal, porque es un auto-homenaje prácticamente Darío Argento a sí mismo. Es decir, no es muy extraño dentro del mundo del cine que los directores se autoplagien o se copien a sí mismos. Por ejemplo, una de las últimas películas que yo comenté aquí en el canal, que fue Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks, es una película que es muy similar en estructura narrativa, en lo que son los personajes, a otro film que realizó posteriormente, años después, bastantes años después, Howard Hawks, que fue Hatari, la película que está ambientada en África con John Wayne,
y con la actriz esta italiana, sí, que si mal no recuerdo, era Elsa Martinelli. Es decir, que no es raro, no es extraño que los directores se copien un poco los unos, digo, no los unos a los otros, sino que se autoplagien, se copien a sí mismos. Se puede decir que desde el punto de vista narrativo, Fenómena también es como un homenaje a sí mismo. Esta película es del año 1985, pero es una película que tiene muchísimos puntos en común y que tiene una estructura narrativa muy similar a Suspiria. Es decir, en Suspiria teníamos al personaje de Susie, que es una estudiante que va a ir a parar a un colegio de señoritas, pero para aprender ballet, que está, digamos, a las afueras, digamos, de una ciudad, pero que está atravesando una serie de bosques. También una serie de bosques con una especie de encanto personal, pero que estaban, si recordáis la película, o si recordáis la reseña, que la tenéis aquí en el canal, pues que esos bosques estaban iluminados, estaban fotografiados, pues digamos de una manera muy pesadillesca y muy onírica. Pues aquí lo que hace Darío Argento en Fenómena es exactamente lo mismo, la misma estructura narrativa. Es la historia del personaje de Jennifer Connelly, que se llama Jennifer Corbino. Jennifer Corbino es la hija de un actor de Hollywood muy famoso llamado Paul Corbino. En esta película se lo han inventado de esta manera, y que su padre, pues, como no puede ocuparse de ella, y porque su madre, digamos que la abandonó, cuando ella se enteró de que su padre tenía varias amantes, lleva a su hija, siendo muy jovencita, a un internado de un colegio, digamos, en Suiza. Pues prácticamente, pues, económicamente lo que más se podría permitir este señor, o sea, un internado en Suiza para recibir, digamos, la más exquisita de las educaciones, por así decirlo. Dentro de lo que es el cuento, dentro de lo que se nos narra la película, volvemos a tener una estructura narrativa, y os digo, similar a Suspiria, es decir, la adolescente que lleva a un colegio y que en ese colegio, al igual que Suspiria, ocurren una serie de asesinatos, y de los cuales Jennifer Connelly, a partir de ahora, aunque el personaje y la actriz se llaman igual, la vamos a llamar a Jennifer, exactamente igual, pues será la encargada de involucrarse por así decirlo, involucrarse en una serie de acontecimientos para resolver todos estos problemas. Digamos, resolver todos estos acontecimientos, todas estas incidencias. Dentro de lo que es el reparto de esta película, no solo tenemos a Jennifer Connelly en 1985, que venía un año anterior de haberse estrenado cinematográficamente en una película en la que es para mí la mejor película de los años 80, que también tenéis aquí la reseña en el canal, que es Érase una vez en América, en 1984, donde estaba ya muy niña. Aquí ya la vemos que es el paso de niña a adolescente, y que posteriormente, en 1986, si me permitís el inciso, haría otra película que fue Dentro del laberinto. Es decir, que fue año tras año realizando 3 películas que hoy se consideran absolutamente de culto, cuya calidad pues está fuera de toda duda. Pero en mitad de todas ellas está Fenómena, de Darío Argento, es decir, una película norteamericana con Sergio Leone, una película italiana con Darío Argento, fijaros, 2 directores italianos, y tercero, una película con Jim Henson, un británico, evidentemente, más una película más para niños, es decir, una película de gángsters, una película de terror y una película más infantil de fantasía. Es decir, Jennifer Connelly se puede decir que ha tocado prácticamente muchos géneros, incluso siendo niña, incluso del paso de niña a adolescente. Luego, posteriormente, Jennifer Connelly, pues ya en los años 90, pues realizó más películas como Rocketeer, aquella película pseudo de superhéroes basado en un personaje de un cómic, y evidentemente ya en la década de los 2000, cuando ya recibió el reconocimiento de la Academia, evidentemente en los 90, hizo también otras películas como El secreto de los Abbott, con Liv Tyler, y con Joaquín Phoenix, pero fue en el año 2001 cuando la Academia reconoció su talento al otorgarle el Oscar a la mejor actriz. Quiero recordar que fue actriz de reparto, no principal, por su papel en Una mente maravillosa de Ron Howard. Una película realmente extraordinaria, que ya comentaré aquí en el canal, con una de las mejores interpretaciones, evidentemente, de Russell Crowe.
Lo que pasa es que esta película, digamos, ha caído casi en el olvido y es extraordinaria más por el apartado interpretativo que por el apartado narrativo. Pero es una película que ya iré comentando más adelante en el canal porque es un tanto irregular. Pero lo que quiero que os fijéis realmente es en la interpretación de Jennifer Connelly. Y Jennifer Connelly en esta película está absolutamente deliciosa. En el sentido, evidentemente, interpretativo. Y además es que estaba muy guapa. Es decir, ya la belleza que iba a tener esta actriz ya se estaba empezando a vislumbrar de una manera muy, digamos, bastante evidente. Los ojos verdes que tenía, la tez blanca, sus labios tan dibujaditos. Es decir, iba a ser toda una belleza que, si queréis mi opinión personal, Hollywood no ha sabido explotar en grandes producciones posteriormente. Yo no sé si Jennifer Connelly ha preferido otros proyectos, pero Jennifer Connelly es sin duda una de las actrices de el Hollywood contemporáneo de mayor talento. Y luego tenemos dentro de lo que es el reparto nada más ni nada menos que a uno de los grandes del cine de terror, que es Donald Pleasence. Donald Pleasence, que le conocemos, evidentemente, mucho más por ser el Dr. Loomis, de La Noche de Halloween, por ser ese especialista que va detrás de Michael Myers en la obra maestra de John Carpenter, pero que aquí hace de un entomólogo llamado John McGregor, que está pues inválido, McGregor o McTrevor, no me acuerdo de lo que era el apellido, y que se dedica pues a estudiar todas las características de los insectos. Y además es que el personaje de Jennifer Connelly tiene una especie como de poderes paranormales que le permiten comunicarse de alguna manera con los insectos. Para ella los insectos son un mundo absolutamente fascinante y van a ser uno de los elementos narrativos más originales, ya no solo dentro de la película, sino dentro del género de terror. Aunque evidentemente siempre habrá, y hay en la película, por así decirlo, una serie de referencias a lo que es el mundo de los insectos, por parte también de lo que es el mundo del demonio, por parte de lo que son el mundo del infierno. Esos mundos realmente de brujas, de espectros, de fantasmas, que tanto le gusta a Darío Argento y que luego proyectará evidentemente en lo que es la planificación de la película. Si seguimos con el argumento, pues Jennifer Connelly llega a lo que es a este colegio de señoritas llamado Richard Wagner, porque según lo que es la directora de la escuela, era una de las residencias que tuvo el compositor Richard Wagner a lo largo de las diferentes estancias que tenía a lo largo de Europa. Aunque evidentemente Richard Wagner era un compositor alemán. Sin embargo, pues podía tener perfectamente una residencia en Suiza. Además, como dato curioso os diré que Richard Wagner era coetáneo de Luis II de Baviera, película que tenéis aquí reseñada en el canal, y que Luis II de Baviera estaba enamorado platónicamente, se dice, del compositor Richard Wagner. Pues este colegio de señoritas ha sido habilitado, digamos, la residencia Richard Wagner ha sido habilitado como colegio de señoritas. Es decir, es una gran mansión que está también llena, al igual que en Suspiria, de pasadizos secretos, de estancias, de habitaciones, porque todo lo que son los elementos y la filmación en interiores, narrativamente hablando, para Darío Argento son elementos muy importantes. Daos cuenta del elemento narrativo primordial en esta película, que son las puertas que se están abriendo y cerrando constantemente, dando paso a diferentes estancias, yendo de un sitio a otro, los personajes moviéndose. Es una película de personajes que, digamos, que no paran de estar en acción desde el primer momento de la película hasta el final. Pero además es que la película son 2 horas, porque esta versión que tenemos aquí en Blu-ray y comercializada en España es la versión íntegra. Porque la versión llamada Creepers en Estados Unidos fue mutilada con 20 y tantos o 25 o 20 minutos de duración, que según la crítica especializada de Estados Unidos fueron considerados realmente como no excesivamente apta para todos los públicos. Ahí lo dejo. Y entonces pues Jennifer Connelly, con la ayuda del personaje de Donald Pleasence, intentarán averiguar una serie de asesinatos que se están cometiendo alrededor del colegio con una estructura narrativa muy parecida a Suspiria.
Es decir, volvemos a tener el elemento narrativo que son los asesinatos y una chica que está, digamos, en el centro de todo ello y que tiene que resolver, digamos, el misterio. Esta es una de las películas de Darío Argento que también se las puede considerar perfectamente un guialo, ya que tiene secuencias de lo que son los asesinatos de las chicas, de las adolescentes del colegio, algunos de ellos no tan bellamente filmados, por así decirlo, como en Suspiria, porque esta película no es tan visual, no es tan espectacularmente visual como Suspiria por el uso del Technicolor, sino que Darío Argento le daría una fotografía más realista. Cuando Darío Argento en uno de sus viajes, ya os he mencionado, por Suiza, descubrió esa Suiza, digamos, transilvana o esa Transilvania suiza, pues quedó prendado pues de lo que son los bosques, de lo que es, ¿cómo os diría yo?, los paisajes, de lo que es la luz, todo ello. Y no le quiso aplicar ningún filtro, no le quiso aplicar ningún filtro porque directamente todos esos espacios naturales los filmó con luz natural. Y entonces lo que le da es un mayor realismo a Suspiria. Es decir, tenemos una película que, como Suspiria, es un film muy similar en lo que se refiere a como si fuera una pesadilla. Una pesadilla en la que hay veces que es difícil discernir lo real de lo pesadillesco, de lo onírico, lo real de los sueños. Pero aquí realmente Darío Argento no quiso repetir visualmente la misma película que Suspiria, sino que hizo que visualmente la película fuera mucho más narrativa, en lo que se refiere a la iluminación natural. Los espacios naturales y todo lo que son los paisajes son realmente preciosos, maravillosos. La fotografía es, en ese sentido, espectacular. Además es que verla en alta definición supone una experiencia absolutamente fabulosa. Dentro de lo que es también parte del argumento y también del reparto tenemos a, perdonad que no me sé el nombre, a Daria Nicolodi, que es precisamente, digamos, la villana de todo lo que es el film en sí mismo, pero que además es la mujer de Darío Argento. Y la chica que en la película al principio es asesinada, es decir, la que nos está diciendo que cerca de esa escuela de señoritas hay una cabaña muy extraña, que además tiene una especie como... no se nos muestra, evidentemente, la sorpresa, pero que tiene algo o alguien que pretende escapar, es el causante de estos asesinatos. Y de nuevo volvemos a uno de los elementos narrativos que Darío Argento ha utilizado mucho en sus películas y sobre todo también en Suspiria, es decir, cómo la chica va corriendo por pasillos, por laberintos, por estancias continuamente mirando hacia atrás. En realidad está mirando a la cámara, porque es la cámara la que hace las veces como de monstruo, como de asesino, como de psicópata, como en las películas del giallo. Y entonces es cuando se producen los asesinatos de las adolescentes. Asesinatos que yo os digo que no están, digamos, filmados desde un punto de vista visualmente tan estético como en Suspiria, pero que también son igual de efectivos. Incluso yo me atrevería a decir que también incluso igual de brutales, ya que la película no es recomendada evidentemente para menores de 18 años. Una serie de señoritas van desapareciendo y evidentemente en esa cabaña que hay cerca del colegio, en uno de los primeros, en la primera secuencia de la película, esta sí os la puedo contar porque dura escasos minutos, pero es una auténtica declaración de intenciones de lo que es el film, vemos como una niña pierde el autobús que pasa por la carretera, por una carretera que está absolutamente rodeada por esos bosques tan densos y tan misteriosos, y además todo acompañado de una banda sonora muy atmosférica. Una chica pierde el autobús y entonces ella se dirige hacia esa cabaña intentando conseguir ayuda. Pero evidentemente de esa cabaña hay una secuencia en la que se cambia de plano y hay unas argollas que están clavadas metálicas dentro de la pared y que unas cadenas están tirando de esas argollas constantemente. Como si un ser, algo o alguien, un ser monstruoso o alguien deforme o alguien psicológicamente no normal, perturbado, estuviese intentando zafarse hasta que lo consigue y lo que hace es perseguir a la chica hasta su completo asesinato, cercenándole la cabeza. Y entonces esa cabeza servirá precisamente para la presentación
servirá de enlace, como elemento de enlace narrativo para la presentación del personaje de Donald Pleasence, acompañado de unos inspectores de policía que lo que están haciendo es investigando los casos de los fallecimientos de esas chicas alrededor de todo lo que es el colegio. Y que cuando Jennifer Connelly llega allí, su compañera de habitación le cuenta que se producen asesinatos. Pero otro de los, digamos, secretos que Jennifer Connelly tiene en esta película no es que solo sea sus poderes paranormales para con los insectos, porque se puede además comunicar telepáticamente con ellos, sino que ella tiene un secreto porque es sonámbula. Y aquí es cuando Darío Argento, en las secuencias donde aparece Jennifer Connelly de sonámbula, da rienda suelta a ese clasicismo religioso, mejor dicho religioso, a ese clasicismo cinematográfico que os estoy diciendo. Porque las secuencias en las que Jennifer Connelly está, digamos, en modo sonámbula, por así decirlo, está sonámbula, son secuencias que están plagiadas, o mejor dicho, copiadas, de las secuencias, de unas secuencias del gabinete del doctor Caligari. El comienzo de Caligari era el comienzo de un personaje femenino cubierto completamente de blanco, como si fuera un espectro, y que va caminando por un bosque, pero que aquí no es un bosque lleno de verde, coníferas, con grandes coloridos, como en esta película, sino que es todo lo contrario, es lúgubre, es pesadillesco, es realmente retorcido, y que tiene la mirada perdida. Pero es que cuando Jennifer Connelly lo que hace es estar digamos, en modo sonámbula, es decir, cuando ella se levanta de la cama, lo que hace Darío Argento es coger un primer plano de los ojos de Jennifer Connelly, como lo sabe, descubriéndonos los ojos verdes de la actriz, atención cómo están iluminados esos planos, se levanta de la cama con un camisón blanco y empieza a caminar por la cornisa del edificio, es decir, empieza a caminar por una serie, digamos, de escaleras, de pasadizos, de laberintos, filmados muy al estilo de cómo están filmados en Suspiria. Es decir, Darío Argento se auto-homenajea, dando rienda suelta pues al misterio que engloban los pasadizos, que además van siendo cada vez más estrechos, más pequeños, las escaleras mucho más grandes. Las escaleras es otro elemento con un peso dramático que tiene en esta película realmente importante, porque simboliza cuando Jennifer Connelly está en estado de sonambulismo, en la que ella no puede pues entrever o reflexionar qué es lo que le está ocurriendo, y ella va caminando por la cornisa y sin darse cuenta ella es testigo de uno de los asesinatos de una de sus compañeras que acaba de desaparecer. Pero es algo que ella no recuerda, porque en el estado de sonámbula pues no recuerda absolutamente nada. La verdad es que la banda sonora que acompaña a Jennifer Connelly en determinadas secuencias está compuesta por el grupo, que no sé si seguirá, pues no lo sé, evidentemente seguirá en activo, es el grupo de rock llamado iGoblin, que además eran amigos personales de Darío Argento, y dentro de la banda sonora tienen un especial protagonismo. Además, la banda sonora se ha convertido en una de las más clásicas bandas sonoras de película de terror de los años 80. Y además es que lo que Jennifer Connelly, lo que el personaje Jennifer Connelly ve cuando está sonámbula, está enfocado como si fuera un videoclip de los años 80, con movimientos de cámara muy rápidos, con pasillos muy estrechos que apelan también no solo a los videoclips de los años 80, apelan al expresionismo alemán, porque todo está hecho con formas, digamos, geométricas, con pasillos estrechos, con todo formas retorcidas, y todo ello apela evidentemente a ese clasicismo cinematográfico que os estoy diciendo. Es una manera que tiene Darío Argento de dar rienda suelta a un homenaje a una película de terror que él adora, que es evidentemente Caligari. Dentro de lo que son también las secuencias en las que ya no Jennifer Connelly, por ejemplo, está haciendo como de detective, y que esta secuencia la tengo que contar porque es realmente extraordinaria, está haciendo de detective para intentar, digamos, investigar los asesinatos de sus compañeras. Ella lo que hace es coger pues uno de los insectos que el personaje de Donald Pleasence le da, porque dice que ese insecto es capaz de detectar, digamos, los cadáveres a muchísimos kilómetros. Porque según el doctor de esta película, de John McTrevor, de Donald Pleasence, que además va en silla de ruedas y que tiene como enfermera además a una mona muy graciosa,
que además es uno de los personajes que al principio pasan un tanto inadvertidos, pero que en el colofón de la película, en lo que es el epílogo final, tendrá un protagonismo completamente importante, lo que hace es decirle, utiliza tus poderes telepáticos con este insecto que es capaz de detectar los cadáveres a kilómetros y te llevarán seguramente a pistas para intentar averiguar un asesinato, para intentar averiguar el paradero de los cadáveres de todo lo que son tus compañeras. Y Jennifer Connelly dice que no tiene miedo, porque en una secuencia anterior ella, por ejemplo, vestida completamente de blanco, nuevamente, volvemos en esa secuencia a rememorar a Caligari, ella es como llamada telepáticamente por una luciérnaga. Y entonces ella va caminando por la noche a través del bosque que está cerca de una casa donde está establecida Jennifer Connelly, donde está lo que es el colegio. Ella va caminando muy lentamente con la mirada un tanto como perdida, aunque en esa secuencia no está sonámbula, pero está recibiendo información telepática de esa luciérnaga que desde un principio de la secuencia se posa en la mano y le va diciendo, le va transmitiendo como información. Y entonces ella va caminando lentamente, con la mirada perdida, exactamente igual que el personaje de Caligari. Es decir, Darío Argento es muy inteligente a la hora de copiar, de plagiar o de homenajear a las grandes películas del género de terror. Luego también, en las secuencias, por ejemplo, en la que está con el doctor, con Donald Pleasence, se oye constantemente un viento ululante. Un viento ululante que además es algo que es real en esa zona de Suiza, de la Transilvania suiza, como la llaman, y que dice que ese viento pues es capaz un poco de perturbar a las personas emocionalmente, psicológicamente, de una manera especial. Pero es un elemento narrativo, el sonido en esta película, fundamental, porque es que constantemente ese viento está como sonido de perturbador, de película de terror, en el fondo, y que nosotros lo vamos captando. Pero es que este viento ululante ya lo habíamos oído, por así decirlo, en otra película también ambientada, no en la Suiza transilvania, pero sí en Transilvania, que es la película que os he mencionado al principio de la crítica, que es en Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Acordaos la secuencia donde los viajeros están dentro del castillo de Drácula cuando Clove los está sirviendo la cena y les dice que su amo ha fallecido, que Drácula está muerto. Se oye constantemente un viento ululante de fondo. Pues ese mismo viento, ese mismo sonido, se oye en la película de Darío Argento. Es decir, Darío Argento coge inteligentemente muchos elementos del sonido, o sea, muchos elementos narrativos de otras películas, de Caligari, de Drácula, Príncipe de las Tinieblas, y los acopla a su película. Es decir, los hace suyos. Y ahí, evidentemente, la maestría que tenía Darío Argento a la hora de decir, no solo he hecho un plagio, sino que he llevado estos elementos narrativos directamente a mi película. Y los he utilizado de un modo original, y además dándoles un razonamiento. Ese viento ululante que hace que la gente pierda directamente pues la cabeza, que les enloquezca, e incluso que pudiera llegar, por ejemplo, a que las embarazadas pudieran llegar a tener ciertos niños deformes. Y ya no quiero contar nada más porque evidentemente ya profundizaríamos mucho dentro del argumento del film. La película está llena de secuencias realmente inolvidables, sobre todo acompañada por la banda sonora de iGoblin. Pero hay dos secuencias que a mí no me terminan de cuadrar en esta película y que tengo que comentarla porque, al ser una crítica, quiero que sea lo más completa posible. Y es que también utilizó Darío Argento dos canciones de dos grupos, además heavy metal, que fueron Iron Maiden y Motorhead. Con dos canciones que de Motorhead, si mal no recuerdo, era Locomotive, pero la de Iron Maiden no me acuerdo cómo se llamaba el título de la canción. Y que las utiliza en unos momentos en los que yo creo que narrativamente no aportan nada. Cuando uno de los personajes importantes de la película fallece, vemos que una ambulancia se acerca a su casa, recogen evidentemente el cadáver y ahí en esa secuencia utiliza esa canción heavy metal. Es
Entonces no concuerda para nada una canción heavy metal con un fallecimiento, evidentemente, porque yo en esa secuencia lo que hubiese dejado hubiera sido el sonido de las ambulancias, el sonido, digamos, de fondo, pero no una banda sonora, o mejor dicho, una canción heavy para un fallecimiento. A no ser que digan, como dicen, que el heavy es una película, digamos, para satánicos, como dicen. Pero bueno, eso ya son otras interpretaciones. Pero realmente no tenía mucho sentido todo lo que es en sí meter una canción heavy metal dentro de lo que es un fallecimiento. Pero realmente el aspecto importante que tiene Fenómena de cara a la banda sonora es, digamos, la espectacularidad de la banda sonora que escribió el grupo iGoblin, que es eminentemente instrumental. Es eminentemente instrumental. Y lo que hace es dar una esencia a las imágenes y una inquietud y una atmósfera completamente perturbadoras e inquietantes. En los momentos en los que Jennifer es sonámbula, aportando un elemento transgresor, aportando un elemento inquietante, entonces sí. Pero canciones heavy metal cantadas no tiene mucho sentido. Por eso yo creo que aquí Darío Argento en este aspecto pues no estuvo especialmente o no hiló muy fino al meter dos canciones heavy que fuesen cantadas pero que no fueran solo instrumentadas como los de iGoblin realmente. Dentro de lo que es la parte técnica de la película nos encontramos también con una película sobresaliente, ya que Darío Argento, como os he dicho, no se encarga en esta película de iluminarla a base, por ejemplo, de grandes colores, como el guialo se hacía dentro de los años 70, es decir, con Technicolor, con colores más fuertes, con luces azules, rojizas, verdes, amarillas, con esos juegos de luces que eran tan, digamos, tan del giallo italiano en aquellos tiempos, sino lo que hace es iluminarlo todo con luz natural, pero eso sí, haciendo unos juegos de luz en los que Jennifer Connelly brille con luz propia. O sea, dentro de lo que son las estancias, lo que son los interiores, lo que son los exteriores, aunque sea de día, aunque sea de noche, el personaje de Jennifer Connelly siempre brilla con luz propia. Es decir, quiere Darío Argento que su estrella femenina sea realmente la auténtica dueña y señora de la película. Y para ello Jennifer Connelly está iluminada de una manera especial. Hay una secuencia en la que, por ejemplo, ella está dentro de su colegio y todas sus amigas se burlan de ella porque se enteran de que, bueno, pues tiene una especie de contacto con los insectos y todo ello. Y entonces, pues ella pues empieza a llorar, pero los insectos saben captar el estado emocional porque se comunican telepáticamente con ella. Y hay una secuencia en la que todo el colegio se llena completamente de enjambres de millones y millones de moscas. Y claro, dejando a las profesoras y a las niñas absolutamente aterrorizadas. Mientras que ella, en un plano central, se la ve como está además delante un ventilador. No, evidentemente, el ventilador no se le ve, pero está iluminada de una manera especial, como si ella se estuviese comunicando en ese momento telepáticamente, y el movimiento de sus cabellos y la iluminación especial que su personaje tiene estuviese indicando que se está comunicando telepáticamente. Es decir, Darío Argento utiliza la iluminación también como elemento narrativo en el que Jennifer Connelly se comunica con los insectos a través de lo que es la iluminación, de lo que es el sonido, de lo que es el montaje y de lo que es la fotografía. Es decir, Darío Argento utiliza todos los elementos técnicos de la película para que el personaje de Jennifer Connelly no solo tenga el protagonismo que merece, sino que transmita una información, digamos, a los insectos y los insectos le ayuden en todo momento. Incluso, por ejemplo, cuando Jennifer Connelly, en una de las escenas en la que está con Donald Pleasence, el entomólogo, está un tanto nerviosa, los insectos que tiene Donald Pleasence en lo que son, pues, las cajas acristaladas donde tiene dentro los insectos se están moviendo constantemente como muy nerviosos, porque realmente están captando el estado emocional, también nervioso, que tiene el personaje de Jennifer Connelly. Es decir, que los insectos saben captar, como dice Donald Pleasence, el estado emocional de las personas que viven, dando a entender, como entomólogo, que los insectos son unos bichitos o unos animales que, como todos, pues saben captar pues el estado emocional, saben captar los miedos, los nervios, las alegrías, las tristezas de los seres humanos. Y evidentemente muchísimo más acentuado en el personaje de Jennifer Connelly.
Cuando evidentemente Jennifer ve que en la película ella puede ser evidentemente la siguiente víctima, ella decide intentar contactar con su padre de todas las maneras, pero aquí es cuando ya nos enteramos en el final de la película, cuando ella ya se va a ir de vuelta a Los Ángeles, cuando abandona el colegio, realmente una de las secuencias más impresionantes del film. La película está llena también, igual que el colegio, las casas de las profesoras, están llenas también de pasadizos secretos, de lugares, ¿cómo os diría yo? De lugares secretos, de pasillos muy misteriosos. Es decir, Darío Argento es un director que le encanta además, al igual que en las películas de la Hammer, utilizar los decorados como otro elemento narrativo más, es decir, como otro elemento inquietante, que te cause terror. Es decir, Darío Argento es uno de los grandes del cine de terror. No es un director que directamente te cause sustos, sino que es el creador de atmósferas. Es un director creador de elementos inquietantes, oníricos, pesadillescos, como lo querramos llamar. Y es esos elementos inquietantes los que perturban al espectador. La película está llena de entradas y salidas de personajes de estancias, al igual, por ejemplo, que Susie en Suspiria, y en el que lo que son los pasillos, lo que son los salones, las habitaciones y las puertas continuamente abriéndose y cerrándose, son un elemento narrativo importantísimo. Porque es la puerta el elemento, uno de los elementos que impide, por ejemplo, en una de las secuencias de la película, que impide que Jennifer Connelly salga nuevamente de sonámbula al exterior del colegio. Es una puerta el elemento que impide a Jennifer Connelly escapar de la casa de una profesora que la tiene realmente retenida. Es una puerta la que está no cerrada en este caso, sino abierta, cuando Jennifer Connelly descubre a un niño muy especial que tiene una de las profesoras en su casa. Es una puerta la que ella utiliza cerrada para que en una secuencia en la que ella está en un baño porque está secuestrada por una de las profesoras. Es decir, las puertas, los pasillos, las estancias, los interiores son algo realmente importante dentro de lo que es la narrativa de Darío Argento. Darío Argento repetiría estos elementos narrativos mucho en sus películas, es decir, se autohomenajearía mucho, se autoplagiaría, pero evidentemente dentro de lo que es una filmografía repleta tanto de éxitos como de fracasos. Pero los éxitos están llenos de esa estructura narrativa en la cual lo que son los castillos, los caserones, lo que son las casas pequeñas, ya sean más grandes, ya sean más lúgubres, más extensas, palacios vacíos, todo, absolutamente todo, además muy deudor todo del guialo de los años finales de los 60 y también de los años 60, lo toma prestado Darío Argento y lo hace suyo. La verdad es que Fenómena es una de las películas, digamos, más inquietantes, más perturbadoras, pero también a la vez más personales del genio italiano. Es decir, Darío Argento tiene obras maestras como Suspiria, como Inferno, que ya comentaré posteriormente, y también, por ejemplo, como Rojo Oscuro, como Ténebre. Ténebre es la historia, es una película justamente anterior, creo que a Fenómena, y también Fenómena no se la podría catalogar directamente como de obra maestra porque yo digo que tiene esos elementos de banda sonora, de heavy metal cantados que no se acoplan directamente bien a lo que son la representación de las imágenes de lo que estamos viendo, pero es una película única en lo que se refiere a la mezcla entre el mundo pesadillesco, mezcla el mundo del videoclip, con montajes además un tanto, yo diría intencionadamente bruscos, un montaje a veces un poco, digamos, descabalado, para darle mayor sensación como de qué es lo que está ocurriendo aquí y quiero averiguar. Es decir, Fenómena es una película en la que el espectador tiene que estar atento, no excesivamente atento, como por ejemplo pueda ser Tenet, evidentemente, pero que tiene que estar atento a todo lo que va ocurriendo y sobre todo a los cambios bruscos de cámara que hace Darío Argento, porque ahí es donde está la barrera que Darío Argento expone entre lo que es el mundo real y el mundo onírico, en lo que vive Jennifer Connelly realmente y de lo que es una pesadilla para ella, que es el mundo de ese sonambulismo que la envuelve. Los insectos, las puertas, los pasillos,
los bosques de esa Transilvania suiza, la fotografía colorista iluminada con luz natural, todo ello conjuga en una película pues prácticamente redonda, en la que Jennifer Connelly para mí brilla con luz propia. Fenómena es una película que, como os he dicho en la pestaña de comunidad, es una película única, porque esa estructura narrativa en la que una señorita llega, digamos por ejemplo, a un colegio en donde se produce una serie de asesinatos o en la que hay un misterio por resolver, todo lleno de una atmósfera agobiante. Luego, por ejemplo, la veríamos en películas como La Residencia, de Chicho Ibáñez Serrador, pero que actualmente ya pues se puede decir que prácticamente ya no existe ese subgénero. Es decir, el giallo, los asesinatos también tan brutales, todo ello digamos que ya degeneró en los años 80 en lo que fue el slasher, en las películas donde pues la sangre ya pues y los asesinatos estaban filmados de una manera pues ya no exquisita o con un elemento estético digamos más llamativo. Es decir, los asesinatos de Suspiria, los de Inferno, los de Fenómena, son asesinatos que están filmados desde un punto de vista de iluminación, de interpretación, con elementos pesadillescos, oníricos, pero que ya todo eso se ha perdido por desgracia. Darío Argento ya pues también desgraciadamente es un director ya muy mayor. Asia Argento es su hija. No es que haya tomado evidentemente el relevo de su padre, pero ha seguido haciendo películas. Pero ya un director tan sumamente personal, tan sumamente, como lo podrías llamar, como un autor, ya el cine ya no tiene. Es decir, ya no podemos ver esas películas de terror en donde un grupo de señoritas estén dentro de una academia o dentro de un colegio, en donde se produzcan asesinatos, fenómenos paranormales, en donde la figura del diablo, del demonio, elementos, por ejemplo, relacionados con animales, elementos telepáticos, y además con bandas sonoras completamente originales como bandas sonoras heavy metal. Es decir, todo eso ya por desgracia se ha perdido. Ni en Italia ni en Estados Unidos algo así tendremos. Por eso películas como Fenómena son películas para mí únicas. Y además, evidentemente, hoy en día no existen actrices de la talla de Jennifer Connelly que siendo tan jovencitas aportasen tanto a un personaje. Es que Jennifer Connelly con su mirada perdida, con esos andares que tienen, en las secuencias en la que ella está de sonámbula, acompañado de la banda sonora de iGoblin, que parece que con sus pasos va siguiendo el ritmo de la música, como si Darío Argento hubiese filmado las secuencias al ritmo de la película de la banda sonora de heavy metal de iGoblin, pues eso ya se ha perdido por completo. Realmente el cine de terror ya no es un cine atmosférico, ya no es un cine de elementos dramáticos como pueda ser la filmación de pasadizos secretos, de pasillos que llevan a ninguna parte, iluminados de una manera realmente pesadillesca. Todo eso ya se ha perdido. El cine de terror ya se entiende de otra manera, para intentar llamar al espectador e impactarle de una manera muy directa, pero que no tenga un pozo realmente profundo. Estas películas, Fenómena, como las películas de la Hammer, como Suspiria, etcétera, etcétera, son películas que están enfocadas desde otro punto de vista. Si tuviésemos que hablar de la auténtica heredera de este tipo de películas, sería la versión de Suspiria que en el 2017 filmó también un director italiano llamado Luca Guadagnino, que ya comentaré aquí en el canal porque también desde otro punto de vista, porque no es una película que quiera imitar a la de Darío Argento, no es un remake directo de la de Darío Argento, es la única heredera de este tipo de films, que evidentemente y por desgracia ya han caído, no en el olvido, evidentemente, pero que ya su manera, su estructura narrativa, los elementos que utiliza el director para filmar lo que son las secuencias, la iluminación, la utilización de los exteriores, o sea, ir a rodar, por ejemplo, lo que son una secuencia de una película de terror en una Suiza llena de esos bosques tan espesos, todo ello acompañado de una banda sonora que te ponga los pelos de punta, eso ya no se da. O sea, eso ya no se da ni por asomo. Es decir, era un estilo de realizar cine que al igual que el de la Hammer o al igual que el de la Universal, ya tuvo su momento, pero que por desgracia los nuevos directores no le saben sacar un jugo
realmente a todas estas grandes películas de terror que nos han ido dando tanto directores italianos, británicos, estadounidenses en el pasado. Fenómena forma parte de esas películas únicas de terror que están catalogadas como películas de culto y cuya protagonista Jennifer Connelly directamente se transformó de la noche a la mañana en una actriz también de culto y que posteriormente en los años 90 y en los años 2000 consolidaría su carrera y su talento interpretativo. Fenómena para mí es una película de culto, una pequeña joyita que por pequeñas decisiones de heavy metal cantadas no llega a ser una obra maestra, pero que evidentemente, y gracias a la edición española, la tenemos en versión íntegra y que podemos disfrutar de toda su atmósfera, de toda su, digamos, elementos pesadillescos y evidentemente de la interpretación de esta fabulosa, espectacular y sensual actriz que es evidentemente Jennifer Connelly. Espero que os haya gustado la crítica porque Fenómena se lo merece. Dadla una oportunidad porque es un título imprescindible dentro del género de terror, una de las películas más personales de Darío Argento y al contrario de lo que mucha gente piensa, una de las películas que además gana con cada visionado. Es decir, cada vez que la ves vas descubriendo cosas nuevas, vas descubriendo elementos más perturbadores, vas descubriendo cosas que antes no te has dado cuenta. Y ahí la riqueza de esta clase de cine, y ahí la riqueza y la complejidad que Darío Argento sabía dar a sus películas. Espero que os haya gustado la review, ha sido la más votada. Las demás ya las iré comentando, evidentemente. Armas de mujer, Elizabeth, Antes del amanecer son grandes, se han convertido ya en grandes clásicos dentro de la historia del cine y también tendrán evidentemente su parte dentro de lo que es el canal. Pero hasta ahora quedaros con Fenómena porque realmente es una película a tener en cuenta dentro del género de terror. Darío Argento y Fenómena. Sin duda su película más personal, con una estructura narrativa que ya había repetido, pero su película, sinceramente, de la que más clasicismo cinematográfico tira, lo que le da un plus que otros films de terror, incluso de su filmografía, no tienen. Buenas noches, feliz velada y que no paséis mucho miedo. Hasta mañana.